Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el siglo XI, cerca de la actual ciudad de Toulouse, nació una herejía que ha pasado a la historia con el nombre del catarismo, los cátaros. Esta palabra viene de una palabra griega que significa puros. Y estos cristianos herejes creían que solo se salvarían aquellos que fueran puros o perfectos, y que para llegar a esa pureza y perfección hacía falta vivir un camino de ascesis y de mortificación. El catarismo, como todas las herejías, tiene parte de verdad y mucha parte de engaño y falsedad. En el fondo de esta herejía existía una fe en una divinidad que no es la divinidad tal cual nos enseña el Antiguo y Nuevo Testamento, sino que más bien tiene detrás una filosofía gnóstica. Lo que existe es degradación, dicen ellos, de lo divino, y por lo tanto lo material es malo. El hombre tiene que aspirar a buscar su unión con la divinidad, expulsando todo aquello que tenga que ver con su condición material y por lo tanto humana. El alma sería como una realidad que está encerrada en una cárcel que es el cuerpo. Los cristianos no tenemos esta visión. Para los cristianos la creación es obra de amor de Dios y por lo tanto lo material no es malo. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza y le ha hecho cuerpo y alma. El cuerpo es bueno, puesto que es creación de Dios. Lo que ocurre es que ese cuerpo tiene una espina clavada, que es el pecado original, que es fruto del pecado de desobediencia de nuestros primeros padres. Pero Dios, cuando crea, dice el Génesis, vio que era bueno. La obra de Dios es buena, lo malo es el uso que a veces hacemos los hombres de esa obra de Dios. El catarismo fue condenado, lógicamente, porque no solo tiene una base antropológica equivocada, sino que además persigue un camino y un fin que no son los adecuados. El camino es buscar hacerte uno con la divinidad mediante la mortificación y la ascesis. El camino del cristiano es amar a Dios y hacer un buen uso de esos dones que Dios nos ha dado para dar gloria a Dios, dando gracias por todo lo que tenemos. Hoy se celebran 10 años de la llamada al pontificado del Papa Francisco. El Señor, mediante el espíritu y el voto de los cardenales, le eligió para dirigir los designios de la Iglesia. 10 años en los que será la historia la que tenga que juzgar los éxitos y los fracasos de este pontificado. Pero 10 años que nos han llevado, desgraciadamente, a vivir momentos difíciles de zozobra y de tiniebla. No digo que el Papa Francisco sea el culpable, no estoy diciendo eso. Pero cuando uno oye noticias como las del sínodo alemán,
que es algo público, que aparece en todos los medios de comunicación religiosa, donde se piden, ayer terminó una de las sesiones de este sínodo alemán, donde se aprobaron una serie de iniciativas que quieren promover todo tipo de realidades que van en contra de la tradición de la Iglesia, de la verdad natural y revelada. Nos tenemos que plantear, ¿ese es el camino? El catarismo se iba a un extremo, buscar la identificación con la divinidad, siguiendo un camino de ascesis donde se denostaba lo humano, lo material. El otro camino, que es el que está en contra de este espiritualismo, es el camino de irnos a la mundanidad. Si por un lado los gnósticos denostaban lo material, la mundanidad viene a decir lo mundano es lo bueno. No hay una verdad sobre la que puedas vivir, una verdad que no cambia, sino que todo depende de los signos de los tiempos, de cómo cambia la sociedad. Y por lo tanto, la sociedad de Cristo era una, la sociedad actual es otra. La Iglesia tiene que cambiar, adaptándose al mundo. Y esto no es así. Si la verdad es una, puesto que Cristo es la verdad y la vida, es el mundo el que tiene que adaptarse a la verdad. Es el mundo el que, a la luz de la verdad, tiene que examinar su vida para darse cuenta de los errores que está cometiendo. Y por lo tanto, creo que es importante que, sin caer en los excesos del catarismo, que buscaba ser puro, sí luchemos por ser fieles a Cristo, a ese Dios revelado, que en el Antiguo Testamento nos enseña cuál es el camino que nos lleva a la salvación. Y que seamos, por tanto, fieles, por una parte, a la verdad natural que todo ser humano tiene impresa en el corazón, es la huella de Dios, y por otra parte, a la verdad revelada por Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y solo de esa manera encontraremos la felicidad, la salvación, porque Cristo ha venido no para condenar, sino para salvar. Por lo tanto, la Iglesia tiene como finalidad no mundanizarse, sino al contrario, llevar la salvación, sacralizar el mundo herido por el pecado original. Por eso os recomiendo que en estos tiempos donde algunos viven en la tiniebla, releamos una exhortación apostólica o encíclica, ya no recuerdo, del Papa San Juan Pablo II. Es un poco filosófica, pero se puede leer. Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, para que sepamos que hay actos que son buenos y otros que son intrínsecamente malos, y que solo los actos buenos nos hacen verdaderamente libres, mientras que los actos malos nos esclavizan. No vale todo. Huyamos por una parte de los cátaros que se consideraban puros y perfectos, huyamos de aquellos que quieren mundanizar a la Iglesia, diciendo que tiene que adaptarse a las exigencias de este mundo, y seamos fieles ¿a quién? A Dios, que es el camino que nos lleva a la vida, a ese Dios que nos mostró la verdad del ser humano mediante la ley moral natural y la ley moral revelada, para que con esa luz que es Cristo podamos encontrar el camino que nos lleva a la salvación, a la felicidad, a la libertad. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.